inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Continuamos con esta serie especial con motivo del Año Heliofísico Internacional, el año 2007 y parte del año 2008. Hace meses, en enero, dimos un vistazo a la importancia que tenía esta unificación de investigación y de trabajo sobre educación en torno a la relación de nuestro planeta con nuestra estrella, el Sol. Posteriormente revisamos lo que era la historia, cómo había evolucionado la observación solar desde la antigüedad y especialmente a partir de las primeras observaciones que realizó Galileo en una forma sistemática a través del telescopio. Veríamos después lo relacionado con el interior del Sol, algo obviamente muy complicado porque simplemente no podemos acceder, no podemos ver el interior del Sol y a través de lo que ocurre afuera tenemos que inferir, modelar qué está pasando adentro. Salimos luego a la piel del Sol, a la primera, que es la fotosfera, donde cualquier telescopio con las precauciones debidas podemos ver esa zona blanca, ese disco blanco que regularmente está poblado de pequeñas manchas, las famosas manchas solares, y regiones brillantes como son las fáculas. Pero el Sol es como si tuviéramos una cebolla y pudiéramos desgajar las capas. La fotosfera es la capa que directamente nos da la luz, pero sobre la fotosfera hay una especie de atmósfera. De hecho, en muchas ocasiones se hace la analogía y se habla de la fotosfera como la superficie del Sol, aunque obviamente no es acorde al concepto que nosotros tenemos de una superficie donde hay un sólido. No, es siempre plasma, gases a alta temperatura ionizados. Pero esa superficie, entre comillas, la fotosfera, está rodeada, tiene una envoltura completa que es similar a la atmósfera, si quisiéramos hacer la analogía de superficie con atmósfera. Y esa atmósfera le llamamos la cromosfera. Como dijimos, fotosfera significa esfera de luz, cromosfera significa esfera de color. Y la cromosfera fue observada en los eclipses totales de Sol, especialmente cuando ya la fotosfera era cubierta por el disco de la Luna. Se podía ver un contorno con un rojo muy notable, muy particular, que es precisamente la cromosfera, y con las clásicas prominencias de las cuales vamos a hablar un poco más. El problema en el pasado era que la cromosfera se podía observar únicamente durante los eclipses totales de Sol. Pero vendrían después otros instrumentos como son el espectroheliógrafo y posteriormente los que llamamos los filtros de banda angosta. ¿Qué significa esto? Recordemos que un prisma, si nosotros pasamos luz blanca a través de un prisma, nos va a dispersar la luz y nos va a presentar una banda de colores que va
del rojo al violeta, similar a cuando vemos el arco iris después de una buena lluvia. Más interesante aún es que sobre esa franja de colores aparecen líneas oscuras. Y aquí está la clave de la astrofísica, por lo que pudimos en un momento dado no solo medir los movimientos de los cuerpos, sino conocer su composición. Y eso fue lo que nos permitió ya comenzar a tener un sentido más real de la naturaleza de los cuerpos. Sobre esas líneas, después de mucha experimentación, de mucho trabajo en el laboratorio, se quedó claro que cada línea es como nuestras huellas dactilares. Son las líneas de los elementos, nos dice qué elementos hay, a qué temperatura están, en qué abundancia se encuentran y en qué estado. Esas líneas, que se llaman normalmente de Fraunhofer, él las señaló simplemente como A, B, C, D, E, pero las podemos relacionar con elementos. Y entonces cuando se toma un espectroliógrafo o un filtro de banda angosta que trabaje en una línea, significa que el filtro va a bloquear todo el paso de la luz excepto la que corresponde a esa línea. Por ejemplo, la línea C es una de las más importantes y podrán ver que es una de las más anchas. La línea C corresponde al hidrógeno y el hidrógeno es el elemento fundamental en el Sol. 70% del Sol es hidrógeno. Entonces, cuando se trabajan unos filtros que se llaman etalón con una serie de cristales de películas delgadas, es posible tener una imagen de la cromósfera en el hidrógeno, como ocurre con los telescopios precisamente que tenemos en el observatorio Carl Sagan. Un telescopio tiene un filtro especial que nos permite ver el Sol en la línea de hidrógeno, la cromósfera. Ya logramos subir a esa capa que en el visible no es opaca y la estamos traspasando. En el mismo espectro que tenemos de colores, podemos ver otras líneas interesantes como la K y la H, mientras que la línea C está en el rojo, K y H están en el extremo azul, en el extremo violeta. Y eso nos permite también ver la cromósfera solar. De tal forma que si nosotros contamos con un filtro de hidrógeno y con un filtro de calcio, vamos a poder ver diferentes alturas y temperaturas de esa cromósfera. Y por lo tanto también tendremos la posibilidad de ver fenómenos muy diferentes. El disco blanco tranquilo aparentemente del Sol, cuando lo vemos con un telescopio normal óptico sin ningún filtro como los que he mencionado, cambia rotundamente cuando nosotros lo vemos a través del filtro de hidrógeno. Como lo indicaba anteriormente, de ese disco prácticamente liso, con solo la característica de las manchas solares, ya que la granulación, recordemos que requerimos telescopios potentes para poder apreciarla. Cuando pasamos a la imagen de hidrógeno, tenemos una diversidad de detalles. Algo está pasando ahí. Hay líneas oscuras, hay regiones brillantes, hay penachos que se levantan en las orillas del disco solar y toda una diversidad de textura. Aún donde no están presentes estas características que estoy marcando, se nota claramente que hay una textura, no es el disco liso que vemos en el visible. Son muchas esas características que observamos. Por ejemplo, esa textura fina se llaman espículas, los penachos que se levantan como semejando llamaradas en el limbo del Sol. En la orilla se llaman prominencias, las líneas oscuras que surcan el disco se llaman filamentos y las regiones brillantes, típicamente asociadas con las manchas solares,
se llaman playas cromosféricas. ¿Qué tenemos en cuanto al detalle de cada una de estas características? Por ejemplo, cuando vemos con gran aumento las espículas, vemos toda una estructura y podemos recordar fácilmente aquel ejemplo de tomar un imán, colocar una hoja blanca y vertir limadura de hierro para ver cómo todo ese material se acomoda de acuerdo a las líneas de fuerza de campo magnético. Las espículas normalmente, donde no hay regiones activas, están aproximadamente inclinadas 60 grados y están cambiando constantemente. No sobreviven más allá de 10 minutos cada una. Mientras que en las regiones activas, esas espículas están ordenadas y acomodadas sus inclinaciones como si fuera un césped de acuerdo al campo magnético. La variación es notable. Si uno está tomando imágenes continuas en el limbo de las espículas, se puede ver claramente sus cambios. Entonces, la semejanza es como en la fotosfera nosotros tenemos a la granulación como la estructura fina. En el caso de la cromosfera, la estructura fina vienen siendo las espículas. Luego siguen los filamentos, unas líneas oscuras que en ocasiones abarcan más allá de la mitad del disco, o sea, algunas sobrepasan el radio del Sol. Viéndolas en detalle, vemos claramente que es una especie de nube. Si la vemos oscura es porque está a una temperatura menor que el resto de la cromosfera. Y también podemos apreciar que tiene una especie de sostenes, pies le llamamos, del filamento. El filamento no es más que un cúmulo de gases que se levanta como una nube a gran altura, pero algo muy importante. Siempre en el Sol tenemos varios sectores magnéticos, positivos y negativos. Y obviamente hay una línea neutra, una línea donde no hay ni una ni otra polaridad. Bueno, los filamentos claramente surgen en esas líneas de neutralidad entre dos campos magnéticos. Nunca los vamos a ver apareciendo sobre una región de unipolaridad magnética. Cuando un filamento, por la rotación del Sol, que recuerden que se lleva a cabo en 27 días y un cuarto, cuando un filamento llega al limbo solar, a la orilla, ya lo podemos ver en perspectiva levantado sobre el disco y ya no le llamamos filamento, le llamamos una prominencia solar. Pero finalmente, prominencia y filamento es exactamente la misma cosa. Es esa columna de gas que se ha levantado a gran altura. Le llamaremos filamento a esa columna cuando esté sobre el disco y prominencia cuando se encuentre en el limbo solar. Los filamentos tienden a ser expulsados. Están descansando sobre las líneas de fuerza de campo magnético, pero hay un fenómeno impulsivo que todavía no comprendemos bien, en el cual las líneas de fuerza de campo magnético comienzan a resortear y finalmente lanzan a ese filamento. Y uno puede verlo claramente desplazándose, moviéndose frente al disco. Y si ocurre esto en una prominencia, pues vamos a ver cómo sale expulsada y viaja parte de ella al espacio. Las prominencias en ocasiones suelen ser de gran tamaño. Hay prominencias solares que fácilmente han alcanzado el radio solar y evidentemente son mucho más grandes que nuestro planeta, la Tierra. Las prominencias grandes normalmente se encuentran en regiones quietas o tranquilas del Sol, mientras que las prominencias pequeñas, que tienen cambios muy rápidos en solo unos cuantos minutos y que son perfectamente observables,
están asociadas con las regiones activas, con regiones donde se encuentran las manchas solares. De la misma forma como existe un sistema internacional para clasificar las manchas solares, los grupos de manchas solares, y eso lo vimos en nuestro programa anterior, también las prominencias pueden ser clasificadas básicamente en cuanto a su forma. Hay unas que parecen barras, hay otras que parecen arcos y hay otras que parecen montañas que se levantan en el limbo solar. Todas las prominencias normalmente son clasificadas diariamente por algún observatorio que se encuentra monitoreando la actividad solar. Y comparado con todos esos detalles que vemos en hidrógeno, el trabajar con un filtro de calcio significa básicamente estudiar las playas cromosféricas, que aquí vemos claramente cómo resaltan en comparación con el hidrógeno, y también las prominencias solares. A diferencia de cuando observamos la fotosfera en el visible, en el continuo, y vemos las manchas, y quizás si regresamos dentro de 3 horas podemos ver ligeros cambios, que la región de manchas se está rotando, se está fragmentando, o fenómenos de ese tipo, un poco lentos. En la cromosfera la historia es completamente diferente. Es estar viendo un sol altamente dinámico. Todo está cambiando constantemente. Hay una gran cantidad de animaciones que nos muestran estos cambios. Y especialmente me voy a referir en lo que resta del programa al evento más impulsivo, al evento más notable que ocurre en nuestra estrella, el más energético, que son las ráfagas solares. También se le llaman fulguraciones y popularmente son más conocidas como las tormentas solares, porque realmente es una actividad inusual que se presenta claramente en el disco del Sol como puntos brillantes o áreas incluso muy brillantes asociadas con las regiones de manchas solares. Una ráfaga es un fenómeno en el cual esas líneas de fuerza de campo magnético se cambian, se reconectan, se reacomodan, y el hecho es que eso da lugar a eventos parecidos a una explosión. La temperatura, en el caso de las ráfagas extremadamente grandes, que posiblemente en un ciclo de 11 años logremos ver 8 o 10, una por año, grandes tormentas, pueden llevar por instantes la temperatura hasta 60 millones de grados. Recuerden que la temperatura, que claro, en el caso del centro del Sol es constante, es del orden de los 15 millones de grados. Y el evento de la ráfaga es de tal amplitud que puede ser observado desde las ondas de radio, pasando por el infrarrojo, el visible, incluso obviamente en todas las regiones del visible con los filtros especiales, y en ultravioleta y rayos X. La ráfaga inicia como puntos. Ahora tenemos satélites que pueden observar los puntos de flujo de los electrones a alta velocidad y que enmarcan el proceso que viene, en el cual se comienzan a reacomodar las líneas. La combinación de observaciones con los filtros de hidrógeno y de calcio, más los observatorios espaciales que observan en ultravioleta o en rayos X, nos permiten tener un escenario completamente diferente de este fenómeno, que hasta la década de 1970 era únicamente observado en las líneas del hidrógeno y del calcio. El reacomodo de material, la velocidad con que este fenómeno ocurre y las repercusiones que tiene posteriormente son verdaderamente impresionantes, y esto
normalmente está ocurriendo con ráfagas muy pequeñas que aparecen 3-4 veces por día si están presentes regiones de manchas solares o regiones activas, y en los casos de periodos de mayor actividad son fenómenos que pueden estar ocurriendo 20 o 30 veces al día. Las ráfagas más energéticas son aquellas que provocan la presencia de dos áreas brillantes, se parece a un canal, se le llama de dos listones. La ráfaga de dos listones es la más energética. En un momento dado que ocurre este tipo de ráfaga, la expulsión de material y de electrones relativísticos moviéndose casi a la velocidad de la luz, que llegan en solo 8 minutos a la Tierra, provoca la saturación de los detectores y de los instrumentos, y entonces parece que se da una interferencia, se da nieve en la pantalla como cuando la vemos en la televisión, y es el efecto de que están llegando todas esas partículas a los detectores. Además, obviamente la ráfaga provoca un empuje de material hacia el exterior, y ese empuje va yendo hacia afuera, hacia la siguiente capa, de la cual nos ocuparemos en detalle en el próximo programa, y que es la corona solar. La corona, observada con los coronógrafos del Observatorio Solar Heliosférico en el espacio SOHO, nos permite ver cómo se producen esas expulsiones de material, grandes cantidades de masa de la corona que son eyectadas hacia todo el sistema solar, y es un material que obviamente viaja, permea todo el sistema solar, y que claro, tiene importantes consecuencias para la Tierra al momento que llega esa onda de choque. Recientemente se ha incorporado un nuevo recurso de observación espacial, que es Hinode, el sucesor de Yoco, de ese observatorio que durante 10 años estuvo observando el Sol en rayos X. Ahora Hinode, con instrumentos mucho más finos, mucho más precisos, nos está dando unas imágenes impresionantes de las ráfagas solares. Y no solo de hecho de las ráfagas solares, sino de todo el acomodo, todo el ordenamiento que tiene la materia cercana a una región de ráfagas. A Hinode, dentro de poco, se van a incorporar las imágenes que ya hemos visto, algunas de muestra, de la otra misión espacial que se encuentra iniciando operaciones, que es Stereo. Dos satélites exactamente iguales que están a cierta distancia, uno enfrente y otro atrás de la Tierra, pero los dos observando hacia el Sol, y que permiten tener una visión estéreo tridimensional de los fenómenos solares, similar a lo que tenemos nosotros con nuestros dos ojos, que es lo que permite dar la profundidad de los objetos. Stereo ya nos ha mostrado algunas imágenes donde se avisora claramente que vamos a ver fenómenos solares en una forma que no lo hubiéramos imaginado en el pasado. Pero todavía no han sido observados fenómenos como filamentos en erupción, prominencias activas o ráfagas, o también las expulsiones de masa coronal. El Sol continúa hasta el momento relativamente tranquilo. Tuvimos una sequía incluso de 20 días en que no hubo manchas solares, y que se rompió a finales de abril, y los pronósticos ahorita están diciendo que quizás para marzo del año 2008 ya tendríamos realmente el inicio de la actividad del nuevo ciclo, que será otro tema muy interesante a comentar en un futuro programa de esta serie
del Año Heliofísico Internacional. Tenemos la fortuna de tener en el Observatorio Carl Sagan este recurso, y un recurso que además, unos telescopios, una observación a la cual usted puede acceder desde su casa si tiene el sistema de internet, ya que esas imágenes están de hidrógeno y de calcio, están saliendo constantemente a través de Astro TV Observación.